Continuamos aquí en Zoom a la noticia. 44 personalidades que influyen en la política estadounidense firmaron una carta abierta dirigida al presidente Obama para que dicte medidas que flexibilicen las políticas económicas hacia Cuba. Esta petición generó el rechazo de los grupos disidentes que aseguran que no se puede dar apertura cuando el régimen de los Castro continúa violando los derechos humanos en la isla. Un grupo de 44 exaltos cargos estadounidenses de distintas tendencias políticas, empresarios e intelectuales pidieron en una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tome medidas ejecutivas para ampliar las políticas de apertura hacia Cuba. Ahora más que nunca los Estados Unidos pueden ayudar al pueblo cubano a que determine su destino basándose en las reformas políticas que Estados Unidos ha impulsado. La lista de peticiones es muy clara y consta de 4 puntos. El primero es expandir los viajes a Cuba. En este ítem, los firmantes piden a Obama aumentar los intercambios profesionales entre la isla y Cuba, además de liberar el sistema financiero de la isla. Aumentar el apoyo a la sociedad civil. En este punto se solicita que no haya ningún límite al envío de remesas, aumentar la importación y exportación entre ambos países. Priorizar la relación en áreas de interés. Solicita a la administración Obama centrar el diálogo bilateral en áreas de mutuo interés, en los campos de seguridad y de preocupación humanitaria. Dar garantías financieras. Finalmente, pide a la administración tomar medidas para asegurar que las instituciones financieras que están autorizadas permitir transacciones para todas las actividades a las que se le ha otorgado licencia. La carta le pide a Obama estas acciones específicas que puede aprobar mediante órdenes ejecutivas, sin la necesidad de enviarlas al Congreso. Entre los firmantes están John Negroponte, ex subsecretario de Estado y exdirector de Inteligencia Nacional con el gobierno del expresidente republicano George Bush. También figuran 3 ex subsecretarios de Estado para el hemisferio occidental, e intelectuales como Moisés Naim y miembros de la comunidad cubanoamericana. Esta iniciativa generó el rechazo por parte del exilio cubano en los Estados Unidos, quienes señalaron que no se le puede pedir a la Casa Blanca apertura en Cuba, cuando la represión en contra de los ciudadanos aumenta. Así lo consta el último informe entregado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el que muestra que en el último mes de abril hubo al menos 1.051 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Debatimos este tema. Saludamos desde nuestros estudios en Nueva York a Christopher Sabatini, director principal de política de America Society, editor en jefe de la organización America's Quarterly y firmante de esta carta abierta al presidente de Estados Unidos. Nos acompaña también desde la ciudad de Jujuy, en Argentina, Karel Becerra, el secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democrática. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Señor Sabatini, ¿por qué usted es firmante de esta carta? ¿Por qué le hacen este llamado al presidente Obama? Bienvenido. Bueno, primero hay que entender que hay cambios que están pasando poco a poco en Cuba, que bajo el embargo actual, que es ley. No se puede cambiar la ley del embargo por sí mismo. El presidente hace falta un acto del Congreso. Pero lo que hay que hacer es flexibilizarlo para dar más espacio para la comunicación. Uno de los puntos más importantes es la necesidad de los Estados Unidos de ofrecer y poder vender equipo de telecomunicaciones para poder abrir este espacio en Cuba. Porque después de 55 años del embargo no ha pasado nada. Es verdad que los derechos humanos no se han mejorado. Entonces, ¿a qué punto vamos a esperar que un milagro que va a pasar en Cuba sin hacer nada? Tenemos las manos atadas sin poder hacer nada para ayudar el espacio económico dentro de Cuba, y estamos viendo poco a poco, a través de los cambios que haya hecho el presidente Obama, que hay más espacio económico, sobre todo de los emprendedores, que según varias fuentes de investigación, hay más de 450 emprendedores en Cuba. Tenemos que hacer todo posible para aumentar ese espacio económico y político que ya está abriendo en Cuba. Señor Becerra, gracias también por acompañarnos. ¿Qué opina usted de esta carta? Sí, ante todo, gracias por la oportunidad para hablar de este tema. En realidad yo creo que los firmantes de la carta hace mucho tiempo que no van a Cuba y desconocen por completo la realidad actual. La realidad actual es que el régimen está en total bancarrota y está buscando una salida. Y esa salida todos sabemos que es el mercado de Estados Unidos.
el señor habla de las telecomunicaciones, ignorando que hace poco más de un año, en la visita del Papa, un poco más de unos meses atrás, en la visita del Papa a Cuba, la única empresa monopólica de las telecomunicaciones en Cuba, que es de Texas, bloqueó absolutamente todas las llamadas, entradas y salidas a Cuba. Entonces, ¿para qué le vamos a proveer más tecnología? Para que simplemente puedan controlar más fácil y reprimir más fácil. Ese es el único logro que van a tener. La tecnología, si ellos quieren proveer tecnología, que lo provean directamente a la gente, enviando teléfonos celulares, por ejemplo. Eso es una forma de proveer tecnología al cliente final. Porque si hablamos de empresa, podemos pensar en el cliente final, y el cliente final se beneficiaría tratando de acercarle tecnología final, no antenas que puedan ser usados por ellos mismos para, evidentemente, controlar. Ahora, Es lo que hacen. Señor Sabatini, esto deja algunas preguntas en el aire que se las hago a usted. Usted habla de medidas de apoyo a los emprendedores, a la sociedad civil, con las que ganen mayor libertad para poder actuar de catalizadores de un cambio significativo. Pero solo con que Obama tome un tipo de decisiones, ¿se puede lograr esto? ¿O eso no también tiene que ver en un gran papel el régimen de los Castro? Los Castro, ¿no depende también de Cuba? Bueno, primero, el otro oponente dijo que no hemos estado muy recién en Cuba. Yo estuve en Cuba hace un mes, primero, y me pude encontrar con varios emprendedores, hablé con ellos. Segundo, hay un flujo de celulares, de información, de capital que ya está pasando de Miami, de muchas de las regiones. Hemos visto, hay más, por ejemplo, más de 400,000 visitas de cubanos americanos y americanos que están viajando a Cuba. Si uno se pone en la cola para ir a Cuba en los aeropuertos de Miami, te vas a encontrar ahí con gente que tienen con máquinas de expreso, de hornos, de todos los ingresos para esos emprendedores. Lo que tenemos que hacer es legalizarlo, confirmar que eso sí ya está pasando de Florida hacia Cuba. Eso es la verdad. Ahora, el tema de por qué debemos hacer esto para que si el régimen de Castro no va a dejarlo. Primero, hay que reconocer que esta carta no dice, y lo dice claramente, no está apoyando el comercio con el Estado cubano. Está diciendo claramente el comercio debería estar entre los ciudadanos cubanos independientes y los Estados Unidos. No queremos fortalecer el Estado, pero también hay que reconocer, no podemos decir que los Castros no van a dejar esto pasar, que los Castros no van a dejar que haya tecnología en Cuba, porque bajo esta razón, los Castros sabemos que es un régimen represivo. Bajo ese sentido, no vamos a dejar nada porque los Castros lo van a hacer ellos mismos. No debemos hacer lo que hace un régimen autoritario muy fácilmente, que es reprimir a la gente y restringir el acceso a la tecnología. Los Estados Unidos debería hacer todo posible, y si los Castros no quieren dejarlo, eso es asunto suyo, no es asunto nuestro. Señor Becerra. Sí. Bueno, primero, el hecho de que tú hayas visitado Cuba no te valida para conocer la realidad, porque yo conozco un montón de turistas argentinos que regresan encantados con el comunismo, porque simplemente no conocen la realidad. No me fui como turista. La realidad es no otra. Me fui como turista. La realidad es otra. Y parte de ese desconocimiento es precisamente señor los Becerra, puntos de la carta. Usted está en Argentina, solo quería preguntarle, ¿cuándo fue también la última vez que usted estuvo en Cuba? Yo hace 6 años que no voy porque tengo prohibida la entrada a Cuba. Y tengo prohibida expresamente. Sí, muy bien. Entonces, pero tengo familia, y de hecho mi familia me visitó. Mis padres, que son médicos, me visitaron. Y en esos 6 años que usted está mencionando, sí, ¿no ha visto usted un cambio tanto de políticas del régimen de los Castro como también una flexibilización desde Estados Unidos que dé pie a que pueda pasar esto? Yo te voy a hablar con hechos concretos. Hace menos de un año, quizás, no recuerdo la fecha exacta, atraparon a estos delincuentes traficando armamento pesado hacia la dictadura de Corea del Norte, que es una dictadura sangrienta. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Cuando en el fondo ellos no ¿puedo decir algo? ¿De qué cambio hablamos? Disculpa, ¿de qué cambio hablamos? Señor Sabatini, que el señor Becerra termine.
Bueno, ¿de qué cambio estamos hablando cuando este régimen está implicado directamente en la represión de Venezuela? Y eso es de ahora, eso no es del año pasado. Eso está ocurriendo ahora en estos instantes que estamos hablando. Los Castros están reprimiendo con su técnica y con todas las tropas que están poniendo y los agentes de la seguridad están reprimiendo a la gente en Venezuela. Eso es ahora, eso no es del año pasado. ¿De qué cambio estamos hablando? Cuando Oswaldo Payá fue asesinado, hace un año y tanto. ¿De qué cambio estamos hablando? Señor Sabatini. Ningún cambio. Las únicas modificaciones bueno, primero hay que reconocer... Señor Becerra, ayúdeme que le toca al señor Sabatini, estuvo con su tiempo. Señor Sabatini, adelante. Sí. Bueno, primero hay que reconocer que el tema del tráfico de armas hacia Corea del Norte fue tratado por las Naciones Unidas, que ha hecho una investigación, y hay que reconocer que las Naciones Unidas no han recomendado sanciones. Las Naciones Unidas. Hay que reconocer también que uno de los firmantes, ¿puede terminar? Uno de los firmantes en la carta fue el jefe de la inteligencia de la administración de Bush. Este tipo conoce de todo. ¿Por qué él firmó la carta? ¿Lo firmó porque no sabe de nada? ¿Lo firmó porque él sabe que este es un asunto que está mejor tratado por base de las Naciones Unidas? Segundo, el tema que usted mencionó, el tema de Venezuela. Dos de los firmantes, Moisés Naim y Gustavo Cisneros, son venezolanos, no son chavistas. Lo firmaron claramente y lo dicen porque lo que pasa ahora es que no hay ninguna manera de controlar y dialogar con el gobierno cubano. No lo están haciendo, no lo firmaron porque tienen esperanzas en el aire. Lo firmaron porque están convencidos que su propio país está bajo el régimen de Cuba y hay que cambiar el régimen de Cuba. Este lógico que ustedes tienen que congelar todo y aislar Cuba no está funcionando. Después de casi un medio siglo, ¿qué ha pasado? Nada. Sí. ¿Quieren mantenerlo así? Sí. Bien. Esa pregunta, señor Becerra, y yo sigo con eso y le doy la palabra a usted. Son 50 años y yo creo que ha llegado un debate estéril y por eso incluso esta carta le pide a Obama que tome decisiones ejecutivas, no con el consenso del Congreso, porque, por ejemplo, un cambio radical que sería terminar con el embargo necesitaría necesariamente la aprobación del Congreso. ¿Usted insistiría en ese caso de seguir con el embargo en Cuba también? Es decir, la parte que algunos llaman la más radical. Es que, a ver, la carta, como incluso este pensamiento de que son 50 años de política fallida, es una falacia, porque estoy completamente convencido de que los Castros, de haber tenido mayor financiamiento, la guerra y el comunismo lo hubieran exportado en toda América Latina y hoy el 50% de los países hubieran sido comunistas y las guerrillas estuvieran populando por toda América Latina. Así que gracias al embargo y a la efectividad que ha tenido ese embargo, es que hoy no tenemos más muertes, incluso ahí en Colombia, donde los Castros estuvieron involucrados en la guerrilla, en el financiamiento de la guerrilla y en el entrenamiento. Entonces, ¿cómo que no ha sido efectivo? El embargo ha sido negociando la paz en Colombia. Entonces, ¿sí han servido las políticas de Estados Unidos a Cuba en estos 50 años? ¿Sí han funcionado? El embargo ha sido el embargo ha sido súper efectivo, porque sobre todo... ¿En qué específicamente? Lamentablemente, incluso en el listado de los firmantes hay muchos empresarios. Y yo estoy seguro que todos esos empresarios saben que el flujo, el cash, es el rey. Y los Castros, como han tenido problemas de financiamiento toda su vida desde el embargo, han tenido que dedicar la mayor parte de sus energías en buscar el financiamiento. Si hubieran tenido ese financiamiento, que lo tendrían con el fin del embargo, no, imagínense, esta gente hubiera exportado la guerra, no sé, hasta Asia directamente, hasta Angola estuvieron. Perfecto. Cuando tuvieron un poco de dinero. Hagamos una primera pausa. Es que cuando ellos tienen dinero lo hacen. Hagamos una primera pausa, señor Sabatini. Enseguida vuelvo del bloque y le doy la palabra a usted con otras preguntas más que tengo aquí apuntadas de lo que he escuchado del debate entre ustedes dos. Revisamos también opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que quieren participar de este debate. Les hemos preguntado si consideran que esta petición hecha por personalidades del ámbito político, militar, civil, empresarial al presidente Obama de una apertura hacia Cuba en cambios en su política son acertados. Santiago
Montoya nos dice, la apertura a Cuba depende de Cuba y los cambios que tengan que poner en marcha en su ausente democracia. Miguel Jaramillo comenta, pienso que el mundo no debe dar apertura a Cuba, sino Cuba abrir las puertas al mundo y cambiar su modelo político. Scotty nos comenta, no se puede hablar de ningún tipo de negociación si no hay democracia en Cuba. Quienes la gobiernan tienen 50 años violando derechos humanos.